Tenemos la suerte de contar aquí esta tarde con Elena Villena, Elena Yagüe. perdón, con Paula Villena, perdón, y Elena Yagüe. En primer lugar, Paula nos hablará del perfil cognitivo en el TEA y su implicación en la evaluación e intervención. Y a continuación, Elena nos hablará del procesamiento sensorial en el autismo. Para quien no la conozca, Paula es neuropsicóloga y responsable del área de formación en la Federación Autismo Madrid, miembro activo del Consorcio de Neuropsicología, y su trabajo se centra en la evaluación neuropsicológica, la formación de profesionales y familias en el ámbito del TEA desde un enfoque práctico y educativo. Adelante, Paula. Gracias. ¿Este? Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a Panate por la invitación, a todos por estar aquí, que después de comer empezar con neuropsicología es un poco potente, entonces os agradezco mucho. Voy a intentar ser lo más suave dentro de lo que respecta a la neuropsicología y sobre todo dar que pensar. O sea, quiero que un poco reflexionemos sobre nuestras prácticas diarias y qué implica el conocer un poco el perfil de cognitivo en el TEA. Mi punto de partida y mi recomendación, ahora que estamos en fechas de la Feria del Libro, nos pasa mucho a todos los profesionales que no solo estamos pensando en autismo de 8 a 3 cuando estamos trabajando o por la tarde, sino que vamos todo el rato y todo nos recuerda y todo nos evoca. Y me pasó un poco con este libro ilustrado de Bea Lema, que si no lo conocéis, habla sobre pues, el cuidado de una persona con alteración en salud mental, no es específico de autismo, pero me dio mucho que pensar esta imagen y creo que es algo importante que tenemos que refrescar, y es que cuando una persona autista o una familia viene a nuestra consulta, nuestro objetivo no es alejar la mesa, como se ve en la segunda parte. No es crear una distancia y que no se sienta escuchado o no se sienta comprendido, sino que esa distancia de 2 puntos nunca vamos a saber ni vamos a sentir en el punto en el que está, pero tenemos que tener habilidades suficientes para poder acompañar. Entonces, para mí este es el punto de partida a todo lo que os voy a ir desarrollando. Ahora mismo, una de las cosas que percibo, que siento desde neuropsicología o desde evaluación en TEA, es que existe, me lo he inventado un poco y he visto que desde antropología ya lo han ido estudiando, como cierta McDonaldización de los diagnósticos. Queremos diagnósticos rápidos, que se hagan en 10 minutos, que cumplan unos criterios muy exactos, y eso hace que perdamos la esencia como profesionales de lo que estamos haciendo. Porque nos llegan situaciones, os he puesto algunos ejemplos, como puede ser nos llaman a la federación, pues es que me han pasado un ADIR, ¿eso está bien, no está bien? ¿Eso es autismo? O tengo una puntuación de 89 en una Wessler, ¿eso qué es? Ese tipo de cuestiones, de simplificaciones del diagnóstico, hace que perdamos esa personalización que nos hablaba antes María y Paula en el bloque anterior. Que te digan que un diagnóstico no es válido porque exactamente no se le ha pasado un A2 o el A2 no es significativo, nos pierde, ¿no? Porque la persona dice, es que yo sigo sintiendo eso, o sea, sigo teniendo una realidad fuera de esta consulta que me hace pensar que puedo tener autismo. O los autodiagnósticos, que también se han hablado a lo largo de la mañana. Gente que te viene directamente de no tengo ningún profesional que me lo firme, pero yo sé que soy autista. Porque he visto en YouTube, y esto pasa con frecuencia, y los profesionales estamos siendo muy ajenos a todo esto. Entonces, hay que implicarse más y replantear qué es lo que estamos mostrando. También percibo que al final criterios de DSM o CIE que nos ayudan a plantearnos todos que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que es un poco el objetivo, que tanto aquí en Canarias como en Madrid como en Cataluña, cuando hablemos de autismo, sepamos un poco de lo que estamos hablando, a veces hace que demos ese tipo de recomendaciones de tú no puedes ser autista si se te da bien esto, o cómo puedes ser autista si eres flexible, o si no tienes alteraciones sensoriales. Entonces, tenemos que pensar más allá y hacer ese ojo clínico para entender un poco qué está ocurriendo. Las consecuencias son como muy potentes en todos los ámbitos. Hay conflictos entre profesionales,
¿no? Seguro que vosotros os viene a la cabeza profesionales que no os gusta cómo hace su práctica clínica o no estáis de acuerdo y ya no le dais validez a lo que está diciendo. O conflictos intrapersonales de no sé, no me estoy sintiendo bien o no estoy haciendo bien el trabajo o no están haciendo bien el proceso de diagnóstico. Y una guerra tácita a veces entre mundo profesional y mundo familias, como de juzgar a las familias porque no asumen un diagnóstico, que a mí cada vez que me dicen ese término me ponen los pelos de punta, o juzgar a profesionales porque no están teniendo esa sensibilidad, ¿no? Al final se pierde ese trabajo en equipo y esa colaboración tan directa. Entonces, con todo esto, es cierto que tenemos que replantearnos mucho, y siguiendo el hilo de lo que ha estado diciendo María, qué es el objetivo del diagnóstico, para qué vienen a consulta. Yo es la primera pregunta siempre cuando viene a un diagnóstico o una valoración, ¿qué haces aquí, no? ¿Por qué has venido? Y tengo respuestas muy diversas. Es verdad que igual desde neuropsicología tengo igual respuestas un poco menos de carácter emocional, como puedan ser las de las compañeras que han contado por la mañana, pero a mí me puede venir, y me ha venido un chico de 7 años diciéndome, es que creo que mi hipófisis no regula bien mis emociones y vengo a que me digas qué pasa. Entonces, ¿qué explicación has dado y con 7 años has llegado a ese constructo para explicarte tu cerebro en base a lo que sabes del cole? Entonces, ahí tenemos que colaborar y ver cómo andamiar todo, ¿no? Cómo acompañar en ese proceso de autoconocimiento desde lo que sabemos de neuropsicología. Igual que las compañeras desde pues, identidad, un poco afrontamiento, pues desde neuropsicología, cómo damos respuesta a esa información. Por otro lado, dejar claro que es verdad y que tenemos que transmitir, que a veces se ha perdido, que el diagnóstico no es solo una mera aplicación de pruebas. A veces nosotros en nuestro día a día estimamos las horas de trabajo por atención directa y perdemos esa atención indirecta. ¿Cuánto tiempo más o menos tenéis para pensar en vuestros casos? ¿O cuánto tiempo tenéis para decir, voy a reflexionar estas pruebas o revisar vídeos de lo que he pasado? Ahí está la clave del diagnóstico, no tanto solo en una puntuación de un test. También vienen muchas veces con puntuaciones o perfiles, como decía antes, del ENFEN, ¿no? Te enseñan el perfil del ENFEN y ¿esto qué es? ¿Cómo vas a ver, si a veces los profesionales no lo sabemos, una familia o una persona cualquiera, sea autista o no, que le den un informe cognitivo y entender lo que le están diciendo? Si no han estado delante, si no se lo han ido explicando, al momento es muy complejo. Entonces, es cierto que tenemos que dar más espacio a la reflexión y al estudio de qué está pasando, no solo en el despacho, sino, como decían las compañeras, fuera del despacho. Porque puedes ver perfiles cognitivos de lo que tú estimarías muchas necesidades de apoyo y que tiene una vida absolutamente plena, completa en su casa y con unos apoyos muy limitados, que dices, jo, ¿cómo puede hacer esta vida tan independiente? Porque hay mucho más que cerebro ahí, ¿no? Entonces, con ese razonamiento clínico también, la importancia de saber de dónde, de antes, sobre todo en el caso de los adultos, cuando estamos muy acostumbrados a valorar desarrollo infantil, atención temprana, está muy claro, la familia te da feedback, te enseñan vídeos, te explican, pero cuando viene un adulto a diagnóstico de evaluación, ¿has tenido problemas de lectoescritura? ¿Has tenido problemas de cálculo? Pues muchas veces no recuerdan eso o no estiman que eso fuera una dificultad. Entonces, eso también tenemos que ponerle en foco. Y por otro lado, vuelvo para atrás, perdón, en neuropsicología tenemos muy claro, pero creo que a nivel popular no se entiende tanto la diferencia entre signos de alteración, síntomas, conductas. El DSM, si vosotros revisáis esos criterios, realmente son directamente conductas más observables. No son cosas que directamente podamos provocar y aparecen, como cuando un neurólogo te da con un martillo en la rodilla y salta, que a eso llamaríamos un signo. Nos falta mucho ver signos más cognitivos que podamos asociar al TEA. Y ahí está esa dificultad de dónde poner los límites de lo que vamos explorando. Por otro lado, también pasa en muchas ocasiones que evalúas personas que pueden tener características similares y dices, jo, pues es que su desarrollo, su desempeño ha variado totalmente. ¿Cómo puede ser que teniendo a priori
ese mismo perfil cognitivo, su desarrollo haya sido tan diferente. Porque no somos solo dopamina, no somos solo neurotransmisores o funciones cerebrales, estamos totalmente interaccionando todo el día en el contexto. Cuando hablaban antes de esas experiencias del pasado, cómo provocan, ¿no? En el caso del TCA, cómo provocan a largo plazo cambios tan fuertes en el perfil de la persona, el cerebro, igual que tenemos muy claro, y ahora vendrá la campaña de verano, ¿no? Para decir que la piel tiene memoria, ¿no? Que todo lo recuerda, el cerebro también. Esas conexiones se van creando, eliminando en la forma en que interactuamos con el medio. Y hilando todo lo que nos han ido diciendo por la mañana, todo va parte de la neuropsicología. Cuando decía Daniel antes el hecho de que las experiencias en el medio, sin ir a recursos educativos específicos, promovían o mejoraban la autonomía a largo plazo, al final estás dando un entorno más enriquecido o diferente a la hora de enriquecer a nivel de desafíos, menos controlado, que hace que la persona tenga que mantenerse más en activación y trabajo cognitivo. Entonces, todo va eso pues cohesionado, ¿no? Con ese desarrollo de la persona. Por lo tanto, para entender un poco el perfil cognitivo, que no quería que se reflejase simplemente a un listado de puntos, porque no tiene mayor sentido, quiero que veáis esa importancia del razonamiento, de integrar todas las áreas, porque si yo me aíslo desde la neuropsicología y no tengo en cuenta todo el procesamiento emocional, toda la historia de vida de la persona, no me va a servir para nada, ¿vale? Entonces, todo ese razonamiento, las pruebas y técnicas que son buenas, pero que hay que integrarlas con esa capacidad de pensar, porque muchos de vosotros que estáis estudiando y que venís al congreso, pues os podéis salir con la sensación de decir, ¿y en qué técnica me formo? ¿O por dónde empiezo? O sea, ¿me formo directamente en este modelo? ¿Hago este modelo? Realmente la clave es poder fusionar todo eso y saber decidir en función de la persona qué utilizar. ¿Vale? Entonces, eso va a ser sobre todo lo más importante e individualizarlo. Está bien las guías clínicas de diagnóstico, que nos den una serie de baterías, que entendamos, pero tenemos delante una persona con unas necesidades particulares, entonces vamos a tener que ir adaptando. En relación al perfil cognitivo, desde psicología por lo menos nos pasa habitualmente, y cuando estás trabajando te pasa, nos enfocamos en el estudio del cerebro que tiene alteraciones. ¿Tienes alguna asignatura de desarrollo cognitivo o desarrollo evolutivo típico, por así decirlo, pero en tu práctica clínica diaria lo único que haces es ver y ver personas con determinadas necesidades y pierdes el foco de qué es o no es la normalidad, que es algo también absolutamente abstracto? O sea, es como ponerle un poco, pues eso, diques al mar, ¿no? De voy a cuadrar que esto y esto es TDAH, voy a cuadrar que esto y esto es TEA. Entonces, es muy importante que también estemos reevaluando y estudiando lo que son las funciones cognitivas de cualquier tipo de persona, para entender bien esa neurodiversidad. No todas las personas que tienen fallos de acceso al vocabulario, fallos de acceso al léxico, tienen una patología. No todas las personas que tienen una inflexibilidad y rutinizan sus días, ¿no? Yo seguro que conocéis a alguien, yo entre mis amigas hay varias, que el domingo no salen de casa porque es su día de preparación de la semana. Y dirías, ostras, qué rigidez, ¿no? No vas a aprovechar si tienes 2 días de descanso, uno ya. Y está dentro de la normalidad. Entonces, hay que entender cómo funcionan esas funciones cognitivas y cómo se integran en la vida de la persona. ¿Alguno de vosotros os han enseñado explícitamente a tener alguna estrategia para compensar cosas que te cuestan más? La memoria, la atención, la percepción. ¿Os han enseñado algo así en el colegio, en psicología, igual ya más directamente sí? ¿O lo habéis averiguado que igual dices, pues es que yo salgo de trabajar y estoy sin hablar todo el recorrido del coche porque necesito bajar mi activación y estar más relajado? O me veo que estoy muy tenso y me pego una ducha porque veo que... O yo todavía llevo la lista a mano para ir a hacer la compra porque así me aseguro que no se me olvida nada. O, por ejemplo, aquí a 2 pasos que está la tienda Flying Tiger, ¿no? Tienen directamente una estantería entera de libretas con listas de cosas para hacer.
¿no? Es nuestra tienda de confianza de ir a coger cosas para la consulta. Todo eso son facilitadores de la cognición. Los utilizamos sin darnos cuenta, pero nos ayudan a estar más óptimos cerebralmente, ¿no? Funcionar un poco mejor. Entonces, es importante saber si esa persona es capaz de usarlos o necesita hacer ese uso de apoyos. ¿Y qué fue antes? Es decir, ¿en qué nos enfocamos antes? Porque si veis las pruebas cognitivas, en ningún momento te dicen permite a la persona que, aunque haya terminado el tiempo de valoración, continúe haciendo la tarea, sino que tú tienes pues 20 segundos para responder a la lista de tareas, lo siento, siguiente. Son así. Desde neuropsicología, como nosotros nos importa mucho el proceso, es como yo voy a anotar los resultados que has hecho a los 20 segundos, pero voy a ver si terminas. Porque para mí es muy importante saber si una persona le afecta la presión de tiempo o no. Yo ahí puedo dejarme 15 horas para que recuerde una lista de palabras y yo tengo una memoria muy limitada y no voy a ser capaz. Y en cambio hay una persona que igual con 25 segundos sí lo hace. Cognitivamente ya no estamos hablando de lo mismo. Entonces, es muy importante manejar las pruebas, pero también adaptarlas. Y ponerlo en el informe, ¿no? De se ha pasado tal, la puntuación es tal, pero esta persona con facilitadores sí que supera la tarea. O con ayuda, con compensación, sí que supera la tarea. Un poco por ir dando pistas de que pongáis el foco en esas cosas. Por otro lado, también ver cómo lo que estamos haciendo, que normalmente es absolutamente artificial en las sesiones de terapia, se traslada a casa. Porque la persona no va a venir, en el caso del chico que os he dicho que tenía problemas de gestión de su hipófisis, ¿no? Que me comentaba así él, sí que te viene con esa indicación, pero lo más habitual es que la persona te diga, es que cuando cambian las cosas en el trabajo me dan muchas tareas, me sobrecargo y no puedo hacerlo. O si no se hacen las cosas de determinada forma, pierdo el control. Te vienen con problemas del día a día, no te vienen con tengo dificultades en la flexibilidad cognitiva. Entonces, es muy importante que saquemos también esas tareas al medio. De, venga, pues vamos a organizar tu día, ¿cómo lo harías? Te voy siguiendo. Vamos a hacer la compra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sobrecarga? Porque no es lo mismo hacer la compra en tu supermercado habitual que te lleve a un supermercado, ¿no? ¿Cuántos de vosotros cambiáis de supermercado cada semana para ir a comprar? ¿O vais al mismo porque ya os lo manejáis? ¿No? Entonces, eso es muy importante de cara a la evaluación. Por otro lado, también nos llamaba, y lo han comentado los compañeros, esta comorbilidad existente en TEA. Es muy raro ya a veces que vengan directamente o solo con diagnóstico de TEA, porque es TEA más TDAH más, y aparece un boom, listado tremendo. ¿Qué tienen en común el TEA y el TDAH? ¿O qué pueden tener en común un TEA, un TCA y un TDAH? Hay una disfunción ejecutiva de base que nos puede confundir, aparte de lo sensorial que dirá luego Elena, pero que no es que estemos hablando de una acumulación de diagnósticos, sino que al final, pues lo que os decía antes, el cerebro no es un cajón organizado de esto es y es puro, sino que puede haber diferentes vías de desarrollo. Con relación a la ansiedad, pues vamos, las compañeras que son clínicas lo diseccionan muchísimo mejor. Al final, las consecuencias de esta detección tardía, de este enfrentarte al mundo con las herramientas que tienes y los desafíos que hay, al final provoca que se desarrollen determinadas patologías, ¿no? Que no venían de base, pero que nos superan en el día a día. Entonces, también hay que tenerlas en cuenta. En relación a dominios cognitivos, un poco por clasificároslo y organizároslo, he utilizado este artículo de Fernández y Onandia, que lo que ha hecho es una revisión sistemática directamente de los últimos artículos que hay sobre perfil cognitivo, para ver realmente de qué estamos hablando. Lo más difícil de lo que partimos de neuropsicología es saber realmente lo que son los perfiles, o sea, las funciones cognitivas, porque ni siquiera con eso tenemos consenso. No tenemos consenso para decir son 8, son 10, ¿cuántas son? Entonces digo, vamos a partir de una estructura ya dada y desde aquí desarrollamos. Lo van organizando por estos 6 dominios, que están un poco combinados y que podríamos hablar individualmente de ellos, pero por empezar por algún sitio,
Lo que llamamos a veces inteligencia, ¿no? O el desarrollo cognitivo, vemos que en TEA hay una alteración en ese desarrollo cognitivo, que está alterado. Entonces, sí que vamos a tener en cuenta o vamos a necesitar una valoración general del desarrollo cognitivo para saber qué está ocurriendo, cómo está funcionando ese cerebro. Y habrá cosas que os puedan llamar la atención en esto porque dices, ojo, pero María ha estado hablando de que la escritura se les da bien, ¿no? Y la lectura, que ha puesto algún artículo de mujeres. En estos artículos de revisión se ve que son focos que tenemos que ver. La escritura y el cálculo lo vamos a tener que revisar a ver qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tanto el cálculo como la escritura no son funciones cognitivas de base, no es algo que tengamos innato, sino que es algo aprendido. Cuando es algo aprendido va a depender mucho también de ese proceso de imitación, de aprovechar el espacio, las oportunidades que tenemos para su desarrollo. Entonces, por eso hay que echarle un vistazo para ver si se dan alteraciones. Igual que en el razonamiento analógico. Quiero que luego vayamos reflexionando también porque pasa una cosa con relación a las funciones cognitivas y es que hay mucha diferencia de resultados cuando estamos hablando de estímulos que ponemos en las pruebas que tienen un contenido emocional o no. Eso va a ser clave, porque vamos a funcionar muy bien cuando no existe ese contenido más emocional, pero cuando sí existe, ahí empiezan las dificultades, la sobrecarga y la falta de respuestas o desarrollo. Entonces, esto va a afectar absolutamente todas las funciones cognitivas, ¿vale? Lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. En relación a atención y memoria, pues parece que no hay un déficit generalizado. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me pita. Me pita con mi día a día de trabajo. Decir, madre mía, digo, yo creo que sí, ¿no? Que hay veces que hay muchos procesos atencionales que cuesta, el mantenimiento de atención en una conversación, igual la dificultad con la atención conjunta. Entonces, me estás diciendo que no, pero sí. Vuelvo otra vez a lo que os comentaba antes. Cuando hay una carga social, cuando hay una carga emocional, ahí es donde aparecen más dificultades en el desarrollo de las pruebas. De ahí que también sí que lo que se ha encontrado son dificultades en atención dividida, que va muy relacionada con la atención conjunta. Y eso es algo que ya sabíamos, pero que ahora en estudios se está justificando y se está visualizando. En relación a la memoria parece que no hay un déficit, pero sí lo hay cuando son de situaciones del pasado basados en eventos, otra vez lo social, ¿no? Puedo ser capaz de memorizarme todos los Pokémon y clasificártelos por edad, pero cuando de repente me tengo que acordar que la semana pasada te dejó el novio y que por eso igual tú estás actuando así, me cuesta, ¿vale? Entonces ahí vuelve a afectar. Y funciones ejecutivas, que este sería como la función, ¿no? El golden del TEA, que nos va a venir siempre a la cabeza que puede haber afectación. Otra vez en neuro no sabemos dar respuesta ni siquiera a lo que entendemos por funciones ejecutivas. ¿Qué metemos aquí y qué no metemos? Porque es un poco cajón desastre. Tenemos de repente la memoria de trabajo dentro de función ejecutiva cuando tiene más carga atencional. Bueno, pues tenemos ahí un poco, hacemos lo que podemos. Entonces, con lo que podemos sí que vemos que es algo, una afectación nuclear y que siempre aparece en el TEA, que esto siempre va a estar. Entonces, es muy importante ponerle vista a eso y plantearnos desde el punto de vista ético cómo se trabaja. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de hacer tareas repetidas todos los días para hacer función ejecutiva no está trabajando la función ejecutiva. La función ejecutiva trabaja sobre la novedad. Tengo un problema y tengo que solucionar y ver cómo lo soluciono. Si yo todas las semanas le pongo a hacer sudokus o a hacer el mismo ejercicio, pues tiro de memoria, pero no de función ejecutiva. Entonces eso también. O voy a provocarle una rabieta escondiéndole una ficha para trabajar función ejecutiva. Vamos a ver cómo lo hacemos y cómo lo planteamos, porque eso no es, ¿vale? Y aparte creamos malestar en el menor, en la familia, en todo el mundo. Entonces, hay que darle una vuelta a esto. En relación a visoespaciales, bueno, perdón, que no he dicho, que esto también es importante, hablando de lo que decía Pedro esta mañana, de las teorías, esto apoya esta alteración a que la teoría de la disfunción ejecutiva sí que es válida, que es algo que a pie de calle lo sabíamos todos, pero ya tenemos datos que sí que nos apoyan a que esto es así.
Nos va a pasar igual con la teoría de coherencia central. Habilidades visoespaciales y habilidades visoperceptivas. Vemos que hay dificultad en los estudios a la hora de que organicen la información que les viene. Pueden ser buenos detectando estímulos. De hecho, utilizamos esos apoyos visuales para el día a día, para organizar. Otra vez, si hay contenido más social o emocional, cuesta. Por lo tanto, ese trabajo de habilidades sociales que se hablaba, que se trabaja sobre fotos, sobre detección de tal, pues al final no es la vía de entrada. No estamos haciendo ahí el trabajo y cuesta esa organización de la información. Y en relación al lenguaje, que parece que igual no hay tanta afectación o no tiene por qué haber, o a veces hay una hiperlexia o una corrección del lenguaje extrema, sí que vemos que hay dificultades en la comprensión del lenguaje y en la lectura. Es algo que vamos a tener que revisar siempre y valorar. En la interpretación de pronombres, que es algo que vemos como signo de alteración de forma muy temprana, ¿no? Esos pronombres invertidos. Y luego en relación al lenguaje expresivo, el cómo utilizamos ese contenido social dentro de nuestro lenguaje para relacionarnos o para expresar el mundo interno, está alterado. Entonces, eso también tenemos que tener vista a ello. En relación a cognición social, efectivamente es algo que siempre va a tener alteración y que es una alteración nuclear. ¿Y qué pasa con la adaptación al contexto? Porque no tenemos eso en neuropsicología. Sí que se ha incluido ya en el DSM y ha sido clave, ¿no? El cómo de repente esos perfiles de necesidades y esa necesidad que para hacer un diagnóstico afecte o limite tu funcionamiento diario. Eso antes no existía y ahora ya lo tenemos tácito porque tú puedes tener una capacidad cognitiva excelente y un perfil cognitivo pues con una doble excepcionalidad por encima de la media y aún así tu adaptación al contexto no es suficiente. Y ahí vivimos esa dificultad para determinados perfiles de TEA que no le dan un grado de discapacidad, pero ven muy limitada su actividad laboral o ven muy limitada su actividad educativa. Entonces, es muy importante ese traslado. Como conclusiones, perdón que ya termino, lo más importante es saber dónde mirar, no quedarnos solo con las pruebas, sino que estamos pasando una prueba, estamos en una conversación y estamos ya viendo qué es que está pasando. A mí no me hace falta tener a una persona en un despacho realizando pruebas de neuropsicología, que normalmente son muy tediosas, para saber cómo funciona ese procesamiento. Desde el momento que la conozco, que estamos hablando, que veo cómo funciona, ahí es donde desarrollo mi actividad. Entonces, eso es muy importante y luego también cómo adaptamos a la vida diaria lo que estamos trabajando. No vale de nada el estar haciendo tareas que no tienen aplicabilidad en la vida diaria o que no responden a lo que la persona necesita. Por último, importante revisar y ver cómo vamos a hacer nuestros protocolos de evaluación, por dónde vamos a empezar. Si yo os pido ahora que penséis de cara a tener una evaluación diagnóstica, ¿cuál sería la primera prueba o qué sería lo primero que veríais? ¿Se os ocurre algo en particular? Muchas veces dices, pues voy a empezar por una prueba de desarrollo general para ver cómo está todo y luego empiezo. Igual es mejor empezar por el lenguaje para saber si ese lenguaje va a implicar que no funcione en la prueba general. Porque yo he visto pasar pruebas cognitivas a personas no hablantes de español y que digan que tienen una discapacidad intelectual cuando le han pasado una Wechsler. Y eso no sirve de nada. Entonces, ver la importancia de dónde empezamos, ¿vale? Y por dónde miramos. Igual que una vez que tenemos todo eso, decidir de forma consciente cómo va a ser la intervención, no porque toca. ¿Cómo no vas a poner pictogramas si tiene TEA? ¿Cómo no vas a hacer metodología TEACH si tiene TEA? Si nosotros no hacemos esos razonamientos de entrada y salida de cosas, no va a servir para nada y no va a funcionar. Entonces, es muy importante ese razonamiento. Ejemplos, lo que os comentaba. Si yo os pongo una prueba de figura de rey y se lo paso absolutamente a todo el mundo, no me va a dar la misma información. Si yo os enseño ese resultado, me vais a decir, ¿y yo qué sé si no lo veo? No sé cómo lo ha hecho, ¿lo ha organizado o no lo ha organizado? ¿Por dónde ha empezado a copiar o a memorizar? Igual que el clasificarlo por colores los materiales, ¿vale? Entonces, eso también es importante que lo justifiquemos y razonemos. Y hasta aquí termino. Muchísimas gracias. Gracias, Paula.